¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Reformas importantes se avalaron en plenos y aquí le tenemos toda la información. Con 463 votos a favor, aprueban diputados modificaciones del Senado a reformas constitucionales que crean la Guardia Nacional. Se define como institución de carácter civil y con participación por 5 años de las Fuerzas Armadas. También presentan ante el Pleno del Senado de la República el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, informe de actividades correspondiente al año 2018. Aprueba el Senado de la República reformas para incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos sobre la cultura de donación de sangre. Finalmente aprueba Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados reformas que posibilitan a menores de edad entre los 15 y 17 años aperturar cuentas bancarias sin firma del padre o tutor. Esto para disponer de los apoyos económicos para la educación. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso y le invitamos a que nos acompañe. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en esta semana en el Congreso. Vamos con la información. En conferencia de prensa, previa a la sesión ordinaria, coordinadores de todos los grupos parlamentarios que son representados en la Cámara de Diputados anunciaron el consenso para la aprobación de la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República, por la que se crea la Guardia Nacional. Vamos a ver los detalles. La propuesta del Senado, si bien contiene sensibles modificaciones a la que previamente construimos, discutimos y votamos en esta Cámara, preserva el sentido fundamental de nuestro propósito: dotar al gobierno de la transformación de mecanismos eficaces para dar un vuelco a la fallida política de seguridad desarrollada en el pasado inmediato. Estamos dotando de instrumentos, sin embargo no son suficientes. Para que esto funcione, se requieren 5 ingredientes que no tenemos. Primero, una estrategia integral municipio, estado, federación. Hay esbozos aislados de los 2.457 municipios, las 32 entidades federativas y sí una propuesta del señor presidente de la República, pero no hay una estrategia integral. Las y los diputados estuvieron a la altura de su responsabilidad histórica en un tema que costó, que tuvo costos para muchos, pero que no tardó mucho tiempo en que se diera la razón de que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados era viable y era necesario para México. Me permito reconocer profundamente hoy en este cuerpo colegiado, hoy juntos haremos historia, no es de 3. Hoy estamos haciendo historia gracias al consenso, gracias a la participación de la sociedad y gracias al trabajo legislativo en cada uno de nuestros cuerpos, es decir, con cada uno de nuestros compañeros legisladores y legisladoras. Para nadie es desconocido que los mexicanos, el principal problema que reclaman es la inseguridad, incluso antes que el trabajo, porque primero está la vida. Y yo simplemente les comento que acabo de confirmar en el estado de Zacatecas que el área del distrito judicial de Tlaltenango, no tengo la menor duda que ahí lo controla la delincuencia. El presidente propuso, pero el Congreso dispuso. Número 3, es sano para la República los equilibrios. La Guardia Nacional que hoy se aprueba no es el 100% de lo que quería el presidente, pero sí es el 100% de lo que queremos todos los mexicanos. Una Guardia Nacional en la que se logró los cambios sustantivos en los artículos correspondientes en lo que extendía el fuero militar, que tendremos una minuta en donde viene reflejado el respeto al pacto federal para que las distintas entidades junto con los gobiernos estatales y municipales se pueda también trabajar en coordinación. Es la primera vez desde el 2004 que, permítame tomarlo como partida de referencia, en cuanto inician los problemas de inseguridad fuertes en este país con el presidente Fox, 6 años del presidente Calderón, los 6 años del presidente Peña, que encontramos
una reforma de este nivel, de este calado, de esta profundidad. Luego de estos posicionamientos de los diferentes coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, se puso esta minuta a consideración del Pleno de San Lázaro. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo, presentó ante el Pleno el dictamen en materia de Guardia Nacional. Destacó que se inauguró una nueva forma de diálogo legislativo, plural, incluyente y democrático, que requeriría de un acuerdo satisfactorio para diversos sectores. Destacó además las audiencias públicas realizadas como una práctica de parlamento abierto. Hoy seguramente aprobaremos el dictamen de la Guardia Nacional con el que se inauguró el Poder Legislativo Federal, una nueva forma de legislar y dialogar. Se trató de un tema polémico en la historia contemporánea de México, porque tiene que ver con una disertación precisa sobre el papel que juega la Policía Civil, la Marina y el Ejército Mexicano en este momento de la transición política de México. Relevante porque le antecede un ejercicio de diálogo legislativo ejemplar. La legisladora también destacó que en el dictamen prima un modelo de seguridad pública, esto para garantizar la paz social. También que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Ya durante los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios, la diputada Lucía Riojas afirmó que el dictamen de la Guardia Nacional no es logro de los partidos políticos representados en San Lázaro, ya que los grupos mayoritarios en la Cámara Baja presentaron oídos sordos a los participantes del Parlamento abierto. Después del ejercicio de simulación que montaron en esta Cámara, no movieron ni una coma para atender las voces de especialistas, sociedad civil y víctimas. Al contrario, su postura autoritaria se fortaleció y arrasaron con una mayoría vanidosa, sin consensos ni diálogo. Su Parlamento abierto fue un espectáculo de oídos presentes pero sordos, de puertas abiertas pero posturas cerradas. En el Senado, sin embargo, los pactos que han tejido en esta Cámara no les alcanzaron. En su participación, el Partido Verde Ecologista se pronunció a favor del proyecto debido a la crisis de inseguridad y de violencia que en diversas regiones de nuestro país restringen los derechos y las libertades de las y los ciudadanos, impidiendo así su libre desarrollo. El diputado Marco Antonio Gómez aseveró que se deben avanzar en la construcción de instituciones civiles que se hagan cargo de la seguridad pública. No tenemos mayor plazo para ello. En tal virtud, no podemos regatear ninguna reforma encaminada a fortalecer la actuación de la Guardia Nacional. El tema de la seguridad pública en el país debe ser atendido de forma integral por todos los órganos que conforman el Estado mexicano y no exclusivamente por el gobierno o por el partido gobernante. Se trata de un asunto de Estado cuya atención fortalece y legitima el pacto social. Con un reconocimiento a los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la reforma en materia de Guardia Nacional, inició su participación la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, quien es coordinadora del PRD, quien también habló del consenso que se alcanzó entre las distintas fuerzas políticas. Destacó que la Guardia Nacional será un orden de seguridad pública de carácter civil que trabajará en coordinación con las fuerzas policíacas locales. Señaló que para el PRD es fundamental que esta Guardia Nacional cuente con cuerpos especializados en materia de género. Que felizmente para México, el ejercicio de Parlamento abierto y la necesidad de consensos entre los diversos grupos parlamentarios senatoriales logró plasmar el sentir de las mexicanas y los mexicanos expresados también a través de la sociedad civil, el desmilitarizar a la Guardia Nacional. De los cambios más importantes, nos parece fundamental el que los integrantes de la Guardia Nacional no se encuentren sujetos a la jurisdicción militar. Por parte de Movimiento Ciudadano, su coordinador Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla reconoció el ejercicio de Parlamento abierto que siguió la creación de esta Guardia Nacional, con un debate, dijo, inteligente y sensato. Recordó que se logra una Guardia Nacional con mando civil y agregó que por 5 años se acordó que las Fuerzas Armadas concurran temporal y extraordinariamente al esfuerzo de seguridad que requiere nuestro país. Que compartimos con el presidente de la República su preocupación por la inseguridad que azota el país
y atendemos esa preocupación con toda responsabilidad, siendo copartícipes de las decisiones del Poder Legislativo y los instrumentos que el Poder Ejecutivo requiere para enfrentarla. Esta iniciativa constitucional en materia de Guardia Nacional nos hizo recapacitar, pero no renunciar a nuestras atribuciones legislativas como poder constituyente permanente. Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, quien es coordinador del Partido del Trabajo, destacó que es una obligación sustantiva de cada estado proveer condiciones de seguridad. Además, señaló que es imperativo que el presidente de la República, así como las y los mexicanos, cuenten con una institución que garantice la seguridad. Del dictamen enfatizó en que, en la medida en que se emitan las convocatorias correspondientes y se integren nuevos elementos a la Guardia Nacional, podrá darse un paulatino regreso de los elementos militares a sus respectivas secretarías. Sin lugar a dudas, el dictamen que hoy aprobaremos es de gran importancia para la sociedad mexicana. Con ello, no evitaremos que se cometan delitos. En ningún país del mundo dejan de cometerse, pero los ciudadanos tendrán la seguridad de quien los afecte en su persona y patrimonio serán llevados a los tribunales y sancionados. Evidentemente, para lograr este propósito, deberemos contar con policías ministeriales, públicos y jueces que hagan su tarea bajo los principios de responsabilidad, honestidad y apego a la ley. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social se dijo a favor de esta minuta. Su coordinadora, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, destacó que su bancada se suma a la lucha por defender la realidad que reclama la sociedad, en un espacio de libertad y de justicia social. La legisladora afirmó que hoy se tiene la oportunidad de cambiar la situación del país en materia de seguridad. Hoy es un gran triunfo. Hoy sí es una verdadera historia y un cambio para México, los mexicanos, las niñas, los niños, los hombres y mujeres que hoy han perdido la vida. Hoy Encuentro Social se suma y los invita a que hagamos de esta postura la mejor de las banderas de las y los mexicanos, el mejor de los espacios de los niños para que gocen de una libertad, la mejor de las oportunidades para que nuestra educación siga creciendo. El coordinador parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, reconoció a todas y a todos los legisladores por este consenso alcanzado. Aplaudió que la mayoría accediera a temas como la realización de los ejercicios del Parlamento abierto, que permitió, dijo, el enriquecimiento de este dictamen. El diputado destacó que su bancada votará a favor, convencidos de que lo que se hizo en la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario fue construir y delinear el camino hacia lo que se tiene hoy como minuta del Senado de la República. Una Guardia Civil, una Guardia Nacional con vocación y mando civil, que respete los derechos humanos, que fortalezca a los cuerpos policíacos estatales y municipales, que respete la soberanía y el federalismo, que le sirva pues a México, que le sirva a las y los mexicanos. Lo vamos a aprobar porque el Senado pudo complementar el trabajo que aquí se dio inicio como Cámara de Origen. El diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que se tiene un país ensangrentado que necesita soluciones. Recordó que esta minuta es un trabajo colectivo para construir la paz y la justicia. Romero Hicks enfatizó en que se pueden construir consensos y que es necesario recordar que el actor estelar de la democracia es el ciudadano. También señaló que hace falta una estrategia integral, rediseño de instituciones, otro conjunto de instrumentos normativos, que todas las personas que actúen en temas de seguridad pasen los controles de confianza y mayor participación ciudadana. Y esto está prácticamente atendido. Primero, que debía ser encabezado por un mando civil. Segundo, que había que respetar las competencias de los delitos federales y locales. Tercero, muy importante, el fortalecimiento de las capacidades locales. Cuarto, que había que incrementar los fondos de seguridad pública, y aquí advierto que esto no es para que tenga más la federación y menos los estados y menos los municipios. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil,
necesitamos que donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, que es el municipio, esto se fortalezca. El coordinador parlamentario de Morena, el diputado Mario Delgado Carrillo, reconoció como una verdad indiscutible que la inseguridad y la violencia son las principales preocupaciones para las y los mexicanos. Dijo que el apoyo político unánime es el arma de más alto poder del que están dotando a la Guardia Nacional, porque es el poder que viene y representa al pueblo. El diputado Delgado Carrillo recordó que se establecen obligaciones para legislar en corto plazo, como la ley de la Guardia Nacional, la ley nacional del registro de las detenciones, para garantizar así respeto a los derechos humanos, entre otros ordenamientos legales. También explicó que la Guardia Nacional es solo una herramienta más para lograr la paz en nuestro país. La Guardia Nacional es solo una de las estrategias, pero necesitamos mayor crecimiento económico, Estado de Derecho, oportunidades para los jóvenes, rescatar el campo para que todo junto pueda llevarnos a la paz y a la tranquilidad que todos deseamos. Estamos hoy el día número 100. Estos son los 100 días más valiosos del Congreso mexicano para iniciar la construcción de la paz y ponerle punto final a la estrategia fallida de la guerra. Muchas felicidades a todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. En la discusión en lo general de esta minuta en materia de Guardia Nacional, todos los representantes de los grupos parlamentarios hablaron a favor de la misma. Destacaron que con estas modificaciones también se fortalece a policías estatales y municipales. Se pronunciaron por alternativas integrales que hagan frente al problema de inseguridad, porque afirmaron, México merece la paz. Esta reforma es el resultado de un arduo trabajo en favor de los intereses y las necesidades del país, consolidando la creación de un nuevo cuerpo de seguridad civil que buscará restablecer la paz. La nueva Policía Nacional realizará tareas de prevención e investigación del delito bajo la conducción y el mando del Ministerio Público y además contará con un enfoque de proximidad con pleno respeto a los derechos humanos. Nuestro voto está fundado en la convicción de que el Senado de la República cambió sustancialmente la iniciativa presidencial sobre la Guardia Nacional y también minuta acordada por esta soberanía, pues se le quitó el carácter militar que aún conservaba y garantizó lo que el PRD pedía, que se respetaran los derechos humanos y los convenios internacionales firmados en defensa de los derechos humanos. Es una apuesta al ganar-ganar. Gana el presidente de la República porque se constituye como un jefe de Estado que reconoce la pluralidad que hay en el país y sobre todo que él propone, pero es el Congreso el que dispone porque tiene la capacidad de legislar. Respetar al Congreso es algo que hay que reconocerle, en este caso, al presidente de la República. Este dictamen es el ejemplo a seguir, es el Parlamento abierto que debemos de hacer en esta legislatura. Solos llegamos rápido, pero acompañados vamos a llegar muy lejos. Hoy todas las fuerzas vamos de manera unánime con este dictamen. Consideramos en la fracción del Partido del Trabajo que este dictamen es el más importante en lo que va de la legislatura. Hemos presentado un dictamen a la luz de una verdadera preocupación. Había que asumir todas y cada una de las sugerencias de los organismos internacionales. En el caso específico, la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha señalado que finalmente se asumieron muchos de los compromisos que en materia de resguardar los derechos humanos ha hecho el Estado mexicano. La primera de ellas se refiere al establecimiento
de mecanismos para impulsar a las autoridades locales a subsanar sus deficiencias en materia de seguridad pública, de manera tal que se les obliga a fortalecer sus corporaciones policiales a fin de que en un determinado momento puedan asumir las funciones que normalmente les corresponde. La segunda modificación que quiero resaltar es el establecimiento que a través de una redacción que no deja lugar a duda el mando civil para esta Guardia Nacional, ya que contiene diversos aspectos que son fundamentales para que las autoridades cuenten con elementos necesarios para la realización de sus responsabilidades en materia de seguridad y justicia. Destacan diversos aspectos que es importante señalar. En primer lugar, se rescata la función de la histórica Guardia Nacional y que en el dictamen original no se consideraba. Por virtud de lo anterior, con el nombre de cuerpos de reserva se hace prevalecer el derecho que tenemos los ciudadanos para acudir a la toma de armas en caso de amenazas a la soberanía nacional. Con la reforma del día de hoy, concluimos una etapa fundamental en el establecimiento del mecanismo, en el que la presencia del Estado en las regiones de mayor conflicto se perciba de manera inmediata. La Guardia Nacional, y como se presenta en el dictamen de la minuta, es consecuencia del esfuerzo de legisladores de la sociedad civil por crear una fuerza coactiva del país, con un profundo respeto a los derechos humanos, porque crear instituciones cuya finalidad es resolver problemas que aquejan a la sociedad es una gran responsabilidad que asumimos plenamente. Luego de más de 10 oradoras y oradores que subieron a tribuna para hablar en pro de este dictamen, se consideró suficientemente discutido. Al no registrarse ninguna reserva, se abrió el tablero electrónico para recoger la votación. En lo general y en lo particular, el resultado fue 463 votos en pro, 1 voto en contra y 0 abstenciones, por lo que se alcanzó la mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. De conformidad con el artículo 135 constitucional, se remite a las legislaturas de los estados. 462 votos en el tablero electrónico, 1 voto de viva voz, solamente 1 en contra. Es así como esta minuta enviada por el Senado de la República en materia de Guardia Constitucional pasa a los estados de la República, a las legislaturas locales, donde tendrá que ser avalada por la mitad más 1 para así poder ser firmado por el Ejecutivo Federal y entrar en vigor este asunto de la Guardia Nacional. Nosotros le mantendremos informado como siempre. Comisionado presidente del INAI presenta informe de labores 2018 al Senado de la República. Todos los detalles se los presentamos después de esta pequeña pausa.